9 compañeros. Sea así. Seréis la Compañía del Anillo. Vamos, señor Frodo. Cargar con el anillo no podré. Pero sí cargar con usted. ¡Vamos! Pues hemos abierto este vídeo con algunas imágenes de la película del Señor de los Anillos, de la trilogía de Peter Jackson, pero no es la primera adaptación que se hace de la obra de Tolkien, y es que hoy vamos a hablar de la mente detrás de la historia de J.R.R. Tolkien, y sobre todo vamos a centrarnos en el aspecto de qué lo llevaba a escribir. Bueno, Tolkien es de estos autores que quizás a veces puede quedar un poco eclipsado por su propia obra. Sin embargo, introduciéndonos un poco en la vida del autor, vemos que Tolkien nace en 1892 en Sudáfrica. Su padre muere joven y con su madre pues vuelven a Inglaterra, y es allí donde él, podríamos decir, que hace su formación, ¿no? Hay un sacerdote, Xavier Morgan, que ocupa un poco el lugar de su padre. Su madre también le da un primer contacto a todo lo que será la filosofía y la mitología, que será una de las fuentes que Tolkien, de la obra de Tolkien, pero también le debe mucho a su formación. Primero en el Edward King's College y luego en la Universidad de Oxford, donde sobre todo entrará en contacto con una obra, con el poema Christ, que tendrá un impacto directo en toda su obra posterior. Otra de las fuentes que marcan a Tolkien, como a toda esa generación, fue un hecho que cambiaría la historia de Europa y del mundo prácticamente en ese momento, que fue la Primera Guerra Mundial, y es que Tolkien le tocó combatir en la terrible batalla del Somme, una de las más cruentas de la guerra, y en la que se perdieron miles de vidas en muy pocas horas, y entre las miles y centenares de miles de vidas que se perdieron había amigos muy cercanos de Tolkien. Tolkien, afortunadamente y para mayor ventaja de las letras, sobrevivió a esa batalla. Hubiera sido una grandísima pérdida, una pérdida de un autor como Tolkien, pero esas experiencias, sumadas a su amor por las lenguas, por la filología y por la mitología, sería clave para la obra posterior de Tolkien. Y es que mucho de esto se ve en las dos obras quizás más conocidas, que serían El Hobbit, que escribió como una historia para sus hijos, y El Señor de los Anillos, que sería como una especie de segunda parte del Hobbit, que son las más conocidas y que beben mucho de estas tres fuentes: la propia experiencia de Tolkien, su amor por la filología y su conocimiento de los idiomas, incluido el latín, que es una de las grandes bases de Tolkien, y también su pasión por la mitología. Pero, ¿qué motivaba a Tolkien a escribir? Que no habría una motivación única, pero básicamente podríamos hablar de su amor por la literatura y la mitología. De hecho, él también tenía un poco la idea de darle a Gran Bretaña una mitología quizás propia. Tenían todo el ciclo artúrico, pero al final Bretaña casi lo compartían con los franceses. Y también buscaba en sus libros una manera de procesar todo lo que podría ser la vida, ¿no? Todos los problemas que podrían haber, todas las experiencias de Tolkien, que no habían sido precisamente algunas de ellas agradables, si tenemos en cuenta que perdió a su padre siendo muy joven y que le tocó vivir una de las batallas más cruentas del siglo XX. Todo esto al final Tolkien lo plasmó en su literatura y pretendía que sus libros, no solo para él, sino también para sus lectores, fueran una manera de procesar estos embates que nos puede dar la vida en algunos momentos. Y ahora, con esto en mente, vamos a ver 5 lecciones que podemos aprender los autores a la hora de buscar nuestro motivo para escribir. Uno. Explora tus intereses personales. Tal como Tolkien se inspiró en la lingüística y la mitología, encuentra lo que realmente te apasiona y deja que eso guíe tus escritos. 2.
Usa tus experiencias de vida. Tus vivencias, buenas y malas, pueden ser una rica fuente de inspiración. No dudes en incorporarlas a tus historias. Tercero, crea un mundo detallado. Dedica tiempo a desarrollar tu universo literario. Cuanto más detallado y realista sea, más te inspirará a escribir sobre él. Cuarta, establece una rutina de escritura. La constancia es clave. Tolkien escribía regularmente, incluso cuando estaba ocupado con su trabajo académico. 5. Busca retroalimentación y apoyo. Rodéate de una comunidad que te apoye y te ofrezca feedback constructivo. Tolkien tenía el Tea Club and Barrovian Society para intercambiar ideas. Bueno, pues esto es lo que podemos aprender de Tolkien. Espero que lo hayáis encontrado práctico, que os haya interesante también. Tolkien realmente es un gigante. Es quizás uno de los autores más clásicos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Cuando pensamos en un escritor, pensamos en alguien como Tolkien, profesor universitario, con una grandísima formación en letras, y quizás por eso también es uno de los mayores referentes que podemos tener como autores. Dicho esto, y como es habitual en este canal, vamos a hacer una newsletter en la que vamos a compaginar lo que hemos aprendido de Tolkien con lo que hemos aprendido de Bukowski, con lo que hemos aprendido de Stephen King, y vamos a encontrar un método para encontrar nuestra motivación para escribir. Pero esto, como siempre digo, no será en el canal, será en la newsletter, así que si no te lo quieres perder, es un buen momento para que te suscribas a la newsletter. Y también, si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque cada semana trataremos un tema desde la perspectiva de autores que lo han logrado, que han superado ese problema, que son ejemplos de ese tema. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.